Para que esta palabra, Señor, dé fruto, mi Dios, que fortalezca las vidas, mi Dios, y podamos tener en cuenta, Señor, y podamos, Señor Jesucristo, experimentar, mi Dios eterno, lo que es el poder, Señor, de la oración y de la intercesión, mi Dios eterno. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, abre los cielos, Señor. Abre, Señor Jesús, los tiempos en este lugar. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, mi Dios. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Vamos a ver la siguiente parte acerca de la oración y la intercesión. La semana pasada estábamos tratando acerca de la oración. Bien, que definimos la oración como una plática, un diálogo honesto, sincero, pero que es dinámico. Bien, es tanto de ida como de regreso, es de vuelta. Amén, porque una oración se hace con este diálogo entre el Padre y sus hijos. ¿Sí? Este diálogo honesto que podemos hablar acerca de nosotros, acerca de nuestras situaciones, acerca de nuestros sentidos, acerca de lo que sentimos, de lo que creemos con Dios. Sí, y lo vimos con el profeta Elías, ¿sí? Primera de Reyes 19:4, cuando el profeta Elías es sentenciado por esta mujer, Jezabel, él siente miedo en su corazón, un profeta que estaba en comunión íntima con Dios, en un platicar muy arduo y grande con Dios, y tanto era así que sobre su palabra, sobre su boca, se llevaban a cabo obras sobrenaturales y hermosas, como lo es que él hablaba que descendiera fuego del cielo y descendía, que él pedía que lloviera y la lluvia caía. Es decir, el poder de Dios estaba sobre su boca. Él estaba en una comunión muy íntima con Dios, ¿sí? Y en este capítulo 19 podemos encontrar que él siente algo en su corazón cuando le dan la noticia de que su vida estaba corriendo peligro
que la amenaza de Jezabel, ¿verdad? Ni siquiera fue personal, sino que le mandó un mensajero al profeta Elías, y él, al recibir la noticia de que su vida estaba corriendo peligro, de que lo iba a matar, él, en el verso número 3, 19:3, ahí hay una frase muy importante que dice: él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Bien, él le permitió la entrada a este temor en su corazón, y el profeta tuvo una situación de debilidad en su alma. ¿Por qué? Porque abrió esta puerta al temor, pero él no se quedó con esto simplemente, sino que en el versículo número 4, ahí podemos ver y leer, y dice la palabra del Señor: él anduvo por el desierto un día de camino, y vino y se sentó bajo un enebro, pidiendo morirse. Y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Miremos aquí que él tuvo un acierto muy grande, que no solamente fue el error a lo mejor de haber dejado entrar el miedo, sino se sinceró con Dios, porque él sabía cuál era el poder de su oración. Él sabía cuál era el poder de su plática que pudo haber tenido con Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a él ya se le había hecho una forma de vida el estar en comunión con Dios, el estar platicando con Dios, el contarle sus necesidades, el contarle cómo él se sentía en su corazón, cómo él estaba por dentro. Y tanto es así que en medio de este temor se recordó, y aunque andaba en el desierto, dice aquí la palabra de Dios, él le pidió al Señor y le dijo: tengo ganas de morirme, ya no quiero seguir. Y le dijo: basta ya, Señor. Le habló todavía a Dios y le dijo: toma mi vida, porque él mismo, él sabía que él no podía quitarse su vida. Le dijo: toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Mira que él en este momento se sentía que ya no valía nada, que ya no tenía ningún sentido el seguir aquí en la tierra, pero el Señor lo había llamado por algo aún más grande, con un propósito muy grande. Y tanto afectó en su vida espiritual, tanto afectó el que Dios haya escuchado el dinamismo de la oración de Elías, fue tanto que aún en el desierto, aún teniendo este sentimiento, aún estando atribulado, él alejándose de un propósito, aún Dios le mandó ángeles a sustentarle por el desierto. Bien, en el verso número 5 ahí podemos ver que ángeles llegan y le hablan y le dan de comer, ¿sí? Amén. Incluso el Señor va, y cuando él se mete a esa cueva, fuera de la cueva, yo les platicaba, se estaba cayendo la tierra, había terremotos, había fuego que descendía del cielo, las montañas se estaban partiendo a raíz, estaban pasando desastres naturales fuera de esa cueva. Pero lo sobrenatural de todo esto es que su cueva no se derrumbaba, no se derrumbó. ¿Cómo puede ser posible que una cueva no se derrumbe cuando por fuera la Biblia nos habla que las montañas, a causa del viento, estaba pasando como un heraldo partiendo las montañas? Las montañas las estaba deshaciendo, y aún esa cueva estaba siendo resguardada, porque Dios escuchó la oración de su siervo. Dios estaba atento a esa oración dinámica, que a lo mejor en el momento no vino la palabra inmediata de Dios, porque Dios tiene un tiempo. Recordemos que Dios es un Dios de perseverancia, es un Dios de trayectorias, es un Dios que tal vez hoy no podemos entender el propósito, pero en el tiempo, en el plazo preciso en el que Dios en la eternidad destinó, Él nos va a dar esa respuesta correcta. Y entonces, cuando Él escucha el viento apacible, ahí siente la presencia de Dios. Ahí Él siente que en la paz puede encontrar. Lo que Él necesitaba no era una batalla, no era una guerra. Lo que Él necesitaba era la paz. Era encontrar paz en medio de las tormentas y de las dificultades.
Y entonces ahí sí viene la voz de Dios que le habla y le dice, salte de esta cueva. Bien, y él fue y cumplió el propósito por el cual Dios le había llamado. Este es el dinamismo que hay en la oración. Bien, una oración que tiene poder de mover entornos que no son siempre favorables para nosotros, pero más sin en cambio, a través del tiempo, Dios nos muestra su fidelidad y su misericordia. Cuando hay una vida de oración, hay una vida de milagros, hay una vida de sobrenaturalidad con Dios. Las cosas comienzan a fluir de manera sobrenatural. ¿Todo para qué? Para ser resguardados en el día malo. Amén. En el día malo. Y entonces veíamos esta parte de la oración tan poderosa y tan hermosa. Bien, podemos ir a la palabra del Señor en Santiago 5, 17 y 18. Y dice la palabra de Dios, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Veamos que cuando hay una vida de oración dinámica, esto lo tenemos que entender con que a veces pensamos que el que ora no hace nada, pero el orar, el adorar y el interceder es hacer mucho dentro de la casa de Dios. La oración significa mucho dentro de la vida de alguien que ama la presencia de Dios y que está delante de su presencia, que está en una comunión constante. Algo muy importante es la oración. Y a veces podemos decir, es que él solamente ora, ella solamente ora, y ora, y ora, y ora, y tal vez no pasa nada, yo no veo que suceda nada, pero no se trata de que nosotros podamos ver o darle testimonio a alguien más, sino que Dios, tengamos la seguridad de que Dios escucha nuestras palabras y Dios tenga a bien tener esta comunicación de ida y vuelta. Porque así como yo le hablo a Dios en una oración, Dios tengo que tener la seguridad de que Dios me va a mandar su respuesta. ¿Y a través de qué va a venir su respuesta? De manifestaciones sobrenaturales alrededor de mi vida. De que la naturaleza va a obrar aún incluso en contra de sus propias leyes. ¿Por qué? Por causa de la voz de Dios. Porque escrito está en la palabra que a él se le dio toda la autoridad en los cielos y sobre la tierra. Toda la gracia nos habla el libro de los Salmos, el Salmo 45. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Toda la gracia se derramó sobre de ti. Hablando del Señor Jesucristo. Y por medio del Señor Jesucristo es que nosotros podemos hablarle al Padre. Lo que el profeta Elías estaba manifestando aquí era la voluntad de Dios. Pero tal vez para él todavía era un lapso un tanto más complicado llegar ahí. Porque él necesitaba un ministerio para entonces formar parte de la vida de Dios, saber la voluntad de Dios, porque en el Antiguo Testamento Dios no le habla a todo el mundo. Dios habla a su pueblo a través de sus profetas, a través de sus escogidos. Dios opera a través de ciertas personas que Él elige. Pero con la llegada del Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que Él nos da acceso hasta lo más santo de la presencia de Dios, a través de Él mismo. Él mismo dándose, y entonces dice, pueden tener este acceso. Ya no necesitamos tener un ministerio para entonces llegar dentro de la presencia de Dios. Que el ministerio más grande que nos da el Señor Jesucristo es a todos, nos da el ministerio de la oración. El ministerio de la oración y de la intercesión. Esta arma tan poderosa para entonces mover lo natural
lo espiritual a la voluntad de Dios, que se sujete, ser instrumentos para que lo natural y lo espiritual se sujete a la voluntad de Dios. Amén. Porque si no hay alguien que ore, si no hay alguien que esté en esta oración dinámica y sincera con Dios, el mundo natural sigue sus propias leyes. El mundo espiritual también sigue sus propias leyes. Si nosotros no oramos, los ángeles no van a dejar de decirle santo, santo, santo. Si nosotros no oramos, la tierra no va a dejar de girar. Ellos siguen sus propias leyes. Pero Elías en esta palabra nos está mostrando que el poder de su oración era hacer que lo natural se transformara, que lo espiritual se transformara, que incluso fueran en contra de sus propias leyes, porque la lluvia no está sujeta a la palabra de un hombre, sino la lluvia está sujeta a la palabra de Dios. La tierra está sujeta a la palabra de Dios. En el libro de Job nos habla, incluso antes de que la ciencia descubriese que la tierra giraba alrededor de su eje, que la tierra estaba afuera en medio de un espacio que formaba parte de un espacio sideral, por así llamarle. En la misma palabra de Dios en Job nos está hablando que Dios le está hablando a su siervo y le está diciendo, ¿cómo es que yo pude poner la tierra sostenida sobre la nada? Dios tiene todas estos controles de todas las situaciones, tanto espirituales como naturales. Pero nosotros operamos en esta tierra por medio de la oración. Es esta llave que podemos meter dentro para conectar estas dos atmósferas y entonces que el entorno sea favorable. ¿Para qué? Para recibir una enseñanza, una instrucción, algo que viene de parte de Dios, una contestación, para poder escuchar la voz de Dios y tener esta comunicación dinámica entre los dos. Ese es alguien que ora, alguien que está dentro de la oración. Y vamos a ver qué tan importante es la oración y la intercesión. Isaías 56:7. Isaías 56:7. Dice la palabra del Señor: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Vamos a ver qué es esto de esta casa de oración. ¿Qué es una casa de oración? Cuando estamos dentro de una casa de oración, ¿por qué es lo que vamos a instituir con estas clases? ¿Qué es esta casa de oración? Porque vamos a fundamentar lo que es la oración, esta casa de oración. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para, al estar aquí en una casa de oración? ¿Qué es lo que puedo hacer? Y lo que puedo hacer, aquí nos habla Isaías 56:7, y tenemos que saber que la casa de oración es un lugar en donde vamos a ser recreados, renovados y fortalecidos. Regresamos a Elías. Elías, su casa de oración no fue el desierto, no fue el cumplimiento de su ministerio. La casa de oración de Elías fue su cueva. El momento en el cual él estaba en una cueva. Vamos a ver que es un lugar en el cual
nos vamos a sentir cuidados, protegidos, vamos a estar protegidos, incluso si nosotros no estamos viendo que así lo estamos. Porque él no estaba viendo que Dios lo estaba guardando cuando estaba el terremoto. Él lo que estaba viendo era que él estaba huyendo, él estaba viéndose hacia sí mismo, hacia adentro. Él estaba viendo su condición, su situación en la cual él estaba viviendo, pero él no se estaba dando cuenta de lo que estaba sucediendo por fuera. Y a veces esas situaciones nos sirven ¿para qué? Para despertar. Para despertar y entonces activarnos aún más fuertemente. Tanto fue el dinamismo, tanto fue recreado. Vamos a ver por qué. Porque él ya escuchaba la voz de Dios. Él ya había peleado muchas batallas y Dios le había dado las victorias. Él ya sin tener que mancharse las manos, él mismo, simplemente con escuchar la voz de Dios, con simplemente tener este dinamismo con Dios, de tener una oración poderosa, él mismo podía hablar y las palabras que él hablaba eran la voluntad de Dios. Y entonces podía mostrar por qué tanto se le conoció a Dios en ese entonces como el Dios de Elías. Y el Dios de Elías hasta este día, hasta el día de hoy, se sigue conociendo como el Dios que detiene la lluvia y el Dios que puede hacer que llueva y el Dios que puede hacer descender fuego del cielo. Es algo hermoso y poderoso, pero en esa cueva, en esa habitación, en esa casa de oración en la cual él estaba metido, porque lo que hacía era perder el sentido de toda su alrededor, era necesario que él perdiera el sentido de todo alrededor para entonces meterse en lo verdadero y importante. En Isaías, en el cumplimiento de Isaías 56:7, él iba a ser recreado a través de su ministerio. Él iba a ser renovado porque él no podía ser, porque su propósito con Dios eterno era que él no viese la muerte, sino que él fuese arrebatado en estos carros de fuego. Pero él no podía ir con esa naturaleza de temor, de miedo, de angustia, de desesperación, de mirarse solo alrededor. No, él no podía irse con un espíritu humano, porque es humano sentir miedo, sentir temor de las situaciones, y Dios no se pelea con esto, pero cuando Dios elige a alguien, lo toma, y entonces estamos hablando aquí de todos los que estamos reunidos, y aún de los que Dios irá añadiendo. ¿Por qué? Porque tenemos que venir a esta casa de oración. Por eso Dios nos dio esa encomienda, una casa de oración para todas las naciones. En donde, ¿qué vamos a provocar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero nosotros tenemos que ser recreados, después tenemos que ser renovados para que Dios nos use, para que cumplamos el propósito por el cual vamos a ser cambiados. Y tenemos que ser fortalecidos. Porque cuando salió Elías de esta cueva, de su cuarto de oración, de su casa de oración, entonces salió fortalecido a dar cumplimiento al propósito que Dios tenía en su corazón. 3 propósitos muy importantes tiene la oración: recrearse, renovados y fortalecidos. Todo nuestro pensamiento tiene que ser recreado. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que ser renovados en nuestra manera de sentir y tenemos que ser fortalecidos en nuestro cuerpo para entonces salir a dar cumplimiento. Siguiente cosa que se hace en una casa de oración. Tenemos que derribar, ¿sí?, la mentira de que el que ora no hace nada productivo.
de que solamente está perdiendo el tiempo. El que ora está atrayendo el reino de Dios y está activando lo sobrenatural en lo natural. Eso es lo que tenemos que tener en mente. ¿Está atrayendo el reino de Dios? Está atrayendo el reino de Dios y estamos atrayendo el reino de Dios y provocando lo sobrenatural en lo natural. Por medio de la oración, Dios nos hace partícipes de su plan en esta tierra. Dios nos hace partícipes de su plan en esta tierra y nos comienza a preparar por medio de la oración para tener una intercesión correcta. Y cuando cumplimos con esta parte de la oración, bien, ¿qué es lo que hacemos en medio de la oración? ¿Qué es lo que se tiene que hacer en medio de la oración? Se tiene que adorar. Una oración bien formulada la vemos con el Señor Jesucristo cuando les dice, Padre, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Y entonces encontramos el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo primero que tiene que tener una estructura de una oración es adoración. ¿Sí? Tiene que tener una oración, tiene que tener adoración, tiene que adorar. ¿Sí? Para levantar nuestras manos podemos adorar de una manera en la cual podemos levantar nuestras manos, porque no solamente levantamos las manos en señal de rendición, hay maneras, y vamos a ver a través de todos los temas, que el levantar las manos de cierta manera estamos dando señales a los cielos, estamos haciendo señales a los cielos. En el mundo espiritual así lo hacemos, y hay un levantamiento de manos en la cual nos estamos rindiendo completamente a la voluntad de Dios. Hay otro levantar de manos en el cual estamos agradeciendo lo que estamos recibiendo de parte de Dios. Hay otro levantar en las manos en donde estamos clamando y estamos pidiendo que los tiempos sean propicios para nuestros días, para algún hermano, vaya, para alguna necesidad. Es decir, que para juicios de parte de Dios, que los detenga, una súplica. Hay diferente levantar las manos, pero cuando levantamos las manos en adoración a Dios, ese es otro tipo de levantar las manos, en lo cual nosotros estamos levantando. Es la parte cuando en la palabra de Dios habla que al Señor Jesucristo lo reciben con palmas en sus manos. No lo recibieron con aplauso, lo recibieron con palmas. Es decir, las palmas representan adoración. Las palmas representan esta parte de la oración, de la estructura de una oración correcta. ¿Sí? Podemos levantar las manos, podemos adorar con cánticos, podemos adorar con nuestras rodillas, arrodillarnos delante de la presencia de Dios, postrarnos. También al abrir nuestro corazón y derramarlo delante de la presencia de Dios. El abrir nuestro corazón y derramarlo delante de la presencia de Dios es precisamente decirle al Señor, con esta oración limpia, con esta oración precisa, con esta oración
como les dije al principio, sincera, honesta, decirle a Dios cómo es que hoy se encuentra mi corazón delante de su presencia. ¿Cómo es que vengo hoy? ¿Por qué le busco a Dios el día de hoy? Eso es darle adoración a Dios. Después de la adoración, la estructura de la oración también tiene que tener intercesión. Tenemos que ser diestros en la oración para entonces podernos meter en la intercesión. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Ahora vamos a una parte de intercesión. Danos hoy el pan nuestro de cada día y líbranos del mal. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en una tentación. ¿Cómo es que vamos a estructurar la intercesión? Y aquí es donde va cobrando forma todo esto. La intercesión es clamar, es pedir por alguna situación actual que sabemos que solamente puede estar en las manos de Cristo Jesús. Veamos que el Señor Jesucristo no pidió más allá de cosas muy indispensables, no intercedió por cosas muy grandes, no pidió por la familia de Pedro, no pidió por la economía de Pedro, no pidió por su trabajo de Pedro, pidió el Señor Jesucristo, el referente número 1 en la palabra de Dios, pidió y dijo, líbranos del mal. Líbranos de que pudiese llegar la maldad a nuestra vida, a nuestro diario vivir. Líbranos de que la maldad venga y toque nuestra morada, pero también líbranos de hacer la maldad con alguien más por medio de un sentimiento o un actuar pecaminoso o doloso dentro de nuestro corazón hacia alguien más. Por más mal que me caiga, líbrame de hacerle un mal. Líbranos tanto de recibir al hombre malo, pero líbrame también de yo hacerle un mal a alguien. Líbranos de eso. Esas situaciones actuales en las cuales sabemos que nosotros somos propensos a desarrollar. Si nosotros tenemos que tener este cuarto de oración primero personal. ¿Por qué? Como Elías con esta cueva. ¿Por qué personal antes de hacerlo a nivel iglesia? Porque nosotros tenemos que saber y conocernos. Elías le habló de su propia condición. Yo tengo miedo y deseo morirme, pero toma mi vida en tus manos. Y el Señor tanto escuchó esa palabra que Elías no vio muerte. Elías fue arrebatado por obras espirituales. Dice la palabra de Dios que carros de fuego descendieron del cielo por él. Y el día viernes hablamos acerca de quiénes son esos seres de fuego que vinieron por él. ¿Quiénes fueron esos seres de fuego? Los serafines. Serafines, que ellos estaban encargados de qué? Estar dentro de la presencia de Dios, de la adoración a Dios, de la cercanía con la gloria de Dios. Isaías 6. Estos seres que tienen fuego, son de fuego. Ellos mismos bajaron por orden de Dios, porque ellos solamente están destinados a estar en la presencia de Dios. Donde la presencia de Dios se hace presente, ahí están los serafines. Él tomó la vida de Elías ciertamente, no en el tiempo ni en la manera en la cual Elías quería que fuera tomada.
Pero vamos ahora en situaciones ahora actuales en las cuales yo me estoy autopercibiendo primeramente. ¿En dónde me estoy autopercibiendo? Yo tengo que conocer quién soy, porque la oración, si no es honesta y si no es sincera, Dios simplemente va a cerrar sus oídos. ¿Cuántas oraciones no hemos hecho que no han sido contestadas a través de mucho tiempo? ¿Por qué? Porque no están bañadas de honestidad y no están bañadas, no están presentadas con sinceridad. El pedir no es oración, ni tampoco es intercesión. La estructura de la oración tiene que ser esa, tiene que presentarse con adoración. Porque Elías no fue con sus amigos y les dijo, ¿saben qué? Me están buscando, échenme la mano, miren, yo ya no quiero nada, ya me quiero morir, ya no quiero ir nada, ya no quiero saber nada. A pesar de que yo le sirvo a Dios, Dios ni siquiera me cuida. No fue con ellos, no fue con su familia, fue directamente con Dios. Y le dijo, me siento mal. Toma mi vida en tus manos. Eso fue adoración hacia Dios. Eso fue que Dios encontró en él, que él obtuvo el primer lugar en su vida de Elías. Y entonces, cuando tenemos adoración, entonces podemos interceder. Podemos interceder. ¿Cómo? Con lo propio. El Señor Jesucristo dijo, líbranos de hacer el mal. Entonces yo voy a hacer una estructura de intercesión en mi persona. Señor, líbrame de la impaciencia de mi corazón. Señor, líbrame de mi egoísmo. Líbrame, Señor, de mi maldad. Líbrame, porque cada uno nos tenemos que conocer y entonces ser honestos con Dios. Cuando Dios encuentra la honestidad en nuestra oración, entonces eso se comienza a transformar en una intercesión. La siguiente estructura que tiene que tener una oración es meditar en la palabra. Porque una oración sin la palabra de Dios no sirve absolutamente de nada. Y la palabra de Dios lo que nos va a llevar es a encontrar la belleza de Dios a través de todas las escrituras. A encontrar lo hermoso que es Dios a través de la escritura. Y por último, en la estructura es fortalecer nuestro hombre interior. Sí, amén. Cuando tenemos esas características, primero adoración, intercesión y meditamos en la palabra, entonces sabemos que esta oración está fortaleciendo nuestro hombre interior, aunque estemos en una cueva, aunque hayamos huido por mucho tiempo de nuestro propósito. Ese es el propósito muy grande por el cual podemos decir orar con esta estructura es hacer mucho. Por eso la palabra de Dios dice, la oración de un justo puede mucho. La oración de un justo no va a quedar simplemente en el anonimato. La oración de un justo va a estar siempre activa. ¿Sí, amén? Y ahora sí, podemos ver lo que es una intercesión, ¿sí? Como arma, bien, en medio de una batalla. Porque la oración no está muy desligada de la guerra espiritual. Una guerra espiritual, decíamos, ¿verdad?
A veces pensamos que se pelean, nos estamos peleando con demonios, pero a veces la batalla espiritual es con nosotros mismos. A veces la lucha espiritual es el poder venir a la iglesia, el poder destinar un tiempo para Dios. A veces la batalla espiritual es que yo sé que tengo que estar en la casa de Dios, y a veces llega ese sentimiento y decir, pues yo creo que hoy no voy a estar, yo creo que hoy puedo darme este tiempo, yo creo que hoy, eso es una batalla espiritual. ¿Y qué es lo que nos va a fortalecer? Armas poderosas en Cristo Jesús, ¿verdad? Dice el libro de Romanos, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, ¿verdad? Ni tampoco nuestras armas son forjadas por manos de hombres, sino nuestras armas son poderosas en Dios. Amén. Cuando nosotros estamos cimentados en Dios, nuestras armas son poderosas. Y la primera es la oración. La segunda es la intercesión. Amén. Y vamos a ver qué es la intercesión rápidamente. La intercesión es una arma dada por Dios para el cumplimiento de su plan divino. No solo en el creyente, sino en la iglesia en general, en la familia, en la nación y en toda la tierra. En algunas congregaciones no entienden ni practican el poder de la intercesión. Muchos creyentes y aún ministros enfrentan ataques del enemigo, los debilita en su fe. Cuando no entendemos que es una oración primigenia, cuando no tenemos una comunión, entonces no hay una intercesión adecuada, porque nos hemos comido la falsa idea que una intercesión es pedirle a Dios por las necesidades de todos nosotros. Y esa no es una intercesión correcta. Es decir, Señor, te pido por toda mi nación, Señor, te pido por toda mi casa, Señor, te pido por la necesidad de mis hermanos, Señor, te pido por la situación de la iglesia, Señor, te pido por la situación de la ciudad, Señor, te pido por Israel. Eso no es una intercesión. Para llegar a una intercesión tengo que llegar por medio de una oración. Tengo que saber que es una plática honesta, sincera y dinámica entre Dios y yo. Cuando yo sé que la comunicación está establecida, entonces yo comienzo a hacer esta súplica, este clamor. ¿Qué es la diferencia de un clamor a hablar? Que un clamor se hace de una manera indecible. Es decir, que tal vez no se entiende. Pero no es gritar tan fuerte que no tenga palabras y solamente sea un grito de dolor, sino que mis palabras tal vez no las va a poder entender nadie más. Para nadie puede ser lógico el día de hoy, a lo mejor, que podamos decir, vamos a interceder este día por la nación de Israel, por la paz en Israel. Y tal vez puede ser absurdo que yo pueda decir, hoy voy a convenirme en adorar a Dios, en meterme en una plática honesta y sincera con Dios, por una nación que no conozco. Tu oración, como tan chiquito, tan pequeño que eres, tan insignificante que somos en la tierra, ¿qué efecto puede tener para una nación? ¿Crees que porque tú estás orando hoy por Israel, crees que va a parar toda la guerra? Si no, no es por ti. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Ahí es cuando se transforma nuestro clamor, nuestra oración en algo indecible, en no dejar de perseverar, 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 perseverar en esa oración, en esa intercesión, en ese clamor.
Porque el que no tiene, aquí lo habla y nos dice, el que no tiene, el que no entiende, el que no practica la intercesión, el que no persevera, el enemigo va a debilitar su fe. La intercesión es la batería de nuestra fe. Cuando se transforma en un gemido indecible. Es decir, que nadie más le va a hallar un sentido a nuestras palabras, a nuestra situación. La falta de intercesores que cubran las diferentes áreas de los ministerios y los fieles de la iglesia impide ver la manifestación de milagros y gozar los beneficios de una vida cristiana victoriosa. Si no hay intercesores, entonces el mundo espiritual no se va a activar. No se va a activar. Dios mismo pide a su pueblo que sea un pueblo intercesor. Dice la palabra de Dios: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. También nos habla y nos dice: ahora pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración y clamor en este lugar. Crónicas 6:40, Ezequiel 22:30 y Marcos 13:33 al 37. En todo tiempo tiene que estar marcada nuestra intercesión como vida de un cristiano. La palabra de Dios nos enseña que la intercesión es un respaldo y apoyo al pueblo de Dios en una comunicación íntima entre Dios y su iglesia. Dios nos convoca para restaurar su altar de adoración como en los tiempos antiguos. Vamos a ver que David hizo un tabernáculo y hoy le llamamos el tabernáculo caído de David. Y lo hemos cantado y decimos, vamos a restaurarlo. ¿Cuál es ese altar? ¿Cuál es ese tabernáculo que David forjó y formó para Dios, que hoy tenemos que restaurarlo? La adoración. ¿Pero por medio de qué? De la intercesión. Primera de Reyes 9:3, y dijo Jehová a Salomón: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Esta es una intercesión por quienes. Esta ya es una intercesión que es más especializada. Esta es una intercesión por la casa de Dios. Esta es una intercesión congregacional. Esta es una intercesión que vamos formando ministerios, vamos formando un ministerio de intercesión en el cual, miren que Dios contesta y dice: yo he oído tu oración y tu ruego. No solamente lo que Salomón le hablaba acerca de él mismo, sino también escuchó lo indecible, escuchó lo que para todos los demás se le pudo haber hecho una tontería. ¿Para cuántos no se le pudo haber hecho una tontería el que Salomón, Dios mismo le dijera: ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Qué necesitas?
Pídeme algo, yo te lo voy a dar. Y que Salomón a lo mejor no hubiese pedido mucha riqueza, que Salomón no hubiese pedido una casa grande, una familia muy grande, salud eterna, sino le dijo, quiero sabiduría. Eso se transformó en un ruego indecible. ¿Para qué? Para formar su casa, para establecer su casa. Queremos que la casa de Dios se establezca en este lugar. Queremos que la casa de Dios crezca. Queremos que la casa de Dios, primero tenemos que adentrarnos en nuestra casa de oración. En saber y conocer para qué estoy destinando este tiempo de intercesión. ¿Qué estoy aprendiendo en la intercesión? ¿Qué es lo que estoy yo escuchando? ¿Para qué me va a servir una intercesión congregacional? ¿Para qué dice aquí Primera de Reyes 9:3? Para que sus ojos de Dios y su corazón estén todos los días sobre este lugar. Si los ojos de Dios están puestos sobre este lugar y su corazón, sobre David estuvo su corazón de Dios. David, el dulce cantor de Israel. ¿Por qué le decían así? Porque tenía bonita voz, porque cantaba con el arpa. No, porque todo lo que él hablaba, si leemos y nos metemos al libro de los Salmos de David, empezamos a ver que son oraciones honestas, dinámicas entre él y Dios. Su canto se convirtió en un clamor. Su canto se convirtió en una intercesión. Su canto transformó su entorno. En un entorno trajo la voluntad de Dios a la tierra. Le trajo, en vez de pago por su pecado, le trajo perdón. Le trajo liberación. Le trajo sanidad. Le trajo el amor de Dios. Y sobre él estaba puesto su corazón. Hoy podemos abrir la palabra de Dios, leer el Salmo y dice, ¿no? Yo te enseñaré y te mostraré el camino por el cual tú debes andar. Y también fijaré mis ojos sobre de ti. Mire que David tenía los ojos de Dios puestos sobre de él y también su corazón. Este es una intercesión congregacional generacional. Porque esta promesa que recibió David, esto que él vivió, no se acabó cuando David murió, sino trascendió a su descendencia, al rey Salomón, a su hijo. Y se le sigue llamando al Señor Jesucristo, Jesús, hijo de David, sobre la herencia de la eternidad de Dios, donde plantó sus ojos y su corazón. Primera de Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Para poder velar en la oración, para poder decir, somos este cuerpo que va a cubrir la iglesia, la casa de intercesión, primero tengo que tener la certeza de que soy sobrio. ¿Y qué es ser sobrio? ¿Mande? ¿Estar alerta? No. En tus 5 sentidos, ser sobrios quiere decir que estés
parado en medio de una realidad. Estar parado dentro de una realidad. Cuando nos paramos en medio de una realidad, no estamos nosotros imaginando situaciones, porque dice la palabra de Dios que nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Él va a superar siempre nuestro pensamiento. Pero cuando nosotros nos paramos en una realidad, en una situación en la cual es 100% real, entonces ese es el momento justo para decir, voy a velar en la oración, es decir, a perseverar en la oración. Tengo que interceder, tengo que estudiar cuál es la situación de mi entorno, de mi alrededor. El apóstol Pablo, cuando iba a visitar una ciudad, primero dice la escritura en el libro de los Hechos que él iba y se sentaba en el centro, en la plaza de esa ciudad y comenzaba a platicar con los que estaban ahí alrededor, con mercaderes. No se acercaba a los palacios de gobierno, no se acercaba a los altos rangos, sino se acercaba al pueblo. A ver, ¿qué hay aquí? ¿Cómo es que vamos a empezar a conocer el territorio? Tengo que tener un tiempo de reconocimiento para entonces saber que estoy parado en una realidad. Y entonces ahora sí comienzo a perseverar en la oración, comienzo yo a hablar de la palabra, comienzo yo a adorar, comienzo, y eso nos va a traer un fruto. Eso nos va a dar un fruto dentro de la casa de Dios. ¿Sí, amén? ¿Entendimos lo que es una intercesión? Lo podemos definir como que es una comunión de Dios con sus hijos, moviendo el mundo espiritual. Moviendo el mundo espiritual. Y hay diferentes tipos de intercesión. La intercesión por el pueblo de Dios, intercesión por la familia, la intercesión por alguien inconverso, la intercesión por una nación, la intercesión por una necesidad. Y la intercesión por situaciones difíciles. Esas posteriormente vamos a estarlas redefiniendo, vamos a definirlas para que podamos tener estas estructuras en las cuales nos tenemos que hacer diestros. ¿Sí, amén? Porque la oración y la intercesión es un arma poderosa en Dios. La oración tiene como un propósito muy grande y la intercesión su propósito más grande es corregir el mal camino. Para evitar que se pierda el destino. Y fallar completamente a la meta.
Hace algún tiempo hablaba acerca de cuál era la voluntad de Dios. Jeremías 29:11. Él tiene pensamientos de bien para nosotros. ¿Y cuáles son esos pensamientos de bien para nosotros? Yo decía que fuéramos felices. Dios a lo que quiere en su corazón es que seamos felices. Él sabe cuáles son nuestros tiempos, cuáles son nuestras necesidades, nuestras situaciones. Pero a veces tomamos caminos distintos, caminos equivocados y errados, lo cual nos lleva a perder completamente una meta. ¿Por qué? Porque no tenemos oración. Señor, ¿por qué se perdió tal? ¿Por qué no logramos nada? ¿Por qué? Porque no hay oración, porque no hay una vida de intercesión, porque no hemos tomado el arma poderosa que es la oración. No le hemos dado la importancia verdadera a lo que es la oración y la intercesión, a que la oración del justo puede mucho. Así que vamos a dejarlo hasta ahí. Y la próxima semana vamos a estar viendo estos tipos de intercesión. Vamos a orar para ser despedidos. Que el Señor añada bendición a cada uno de nosotros. Padre bueno, gracias te damos, mi Dios eterno, por esta oportunidad que tú nos diste de estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, por la disposición del corazón, Señor, por disponer, Señor, por poner, Señor Jesucristo, en nuestras vidas el querer como el hacer, Señor, por tu buena voluntad. Gracias, Padre Santo, porque hoy vienes, Señor, y nos muestras, Señor, el camino por el cual debemos andar, Padre Santo. Hoy, Señor, mi Dios, hoy, Señor Jesucristo, te pedimos, Señor Jesús, que tú vengas, Señor, e implantes, Señor, este deseo en el corazón de poder hacer, Señor, este cuarto, Señor, esta habitación, de poder hacer, Señor Jesús, esta casa de oración, mi Dios eterno, en la cual, Señor Jesús, tú nos vas a recrear, tú nos vas a fortalecer, Señor, en la cual, Señor, tú nos vas, Señor Jesucristo, a transformar, Señor, a hacer cambiar, Señor, nuestra perspectiva, mi Dios eterno, en nuestra visión, en nuestro camino, Señor, mi Dios. Hoy, Señor Jesús, te pedimos, Padre Santo, que tú abras nuestros ojos, que abra nuestro entendimiento, Señor, que tú muevas lo espiritual, Señor, así como tú haces, Señor, hecho, mi Dios eterno, desde un comienzo con cada uno de nosotros. Se comienza a mover, Señor Jesucristo, el mundo espiritual, Señor Jesús. Que tú, Señor, mi Dios, comiences, Padre Santo, a mover, Señor, ángeles, Señor, serafines, Señor, en este lugar. Que tú, Señor, mi Dios, empieces a poner, Señor, el querer, Señor, como el hacer, Señor, en las vidas, Señor, mi Dios, de todos aquellos, Señor, que necesitan ser añadidos aquí a tu casa, mi Dios eterno. Que tú comiences a capacitarnos, mi Dios eterno, a pelear, Señor Jesús, primeramente, mi Dios, en lo espiritual, mi Dios. Que tú comiences, Señor, a enseñarnos, Señor, este caminar, Señor, este mover, Padre Santo, con cada uno, Señor, de tus hijos, mi Dios eterno. A que tú, Señor, comiences, mi Dios, a capacitarnos, Señor, a instruirnos, a llamarnos, Señor, en esta oración, en esta intercesión, a tomar, Señor, acción en medio de estos tiempos, Padre Santo, que son difíciles, mi Dios eterno, en los cuales, Padre mío, jóvenes, Señor, se pierden, niños, Señor, se están extraviando, mi Dios. Aún los adultos, Padre Santo, están perdiendo, Señor, el sentido común, mi Dios eterno. Aún, Señor Jesucristo, ya no hay temor de ti, Señor. Ya no hay, Señor, temor en los hogares. Ya no hay, Señor, valores en esta tierra. Ya no hay, Señor Jesucristo, temor, mi Dios, por nada, Señor, de lo malo, mi Dios, donde no hay un clamor, Señor, donde no hay quien, Señor,
levante su voz, Padre Santo, por una nación, Señor, por una ciudad, Señor, por un lugar, mi Dios eterno, en el cual, Señor, tú nos estás plantando, Señor, y tú nos trajiste, mi Dios, a este lugar, Padre Santo, para levantar tu nombre en alto, mi Dios. Hoy te pido, mi Dios eterno, que hagas correr, Señor, tu palabra, mi Dios. Ángeles, Señor, estén poniendo, Señor. Ángeles, Señor, estén llamando, Señor, en lo espiritual. Hoy tomamos nuestro lugar, Señor. Tomamos, Señor, el lugar, Señor. Tomamos el territorio, Padre Santo. Esta arma, Señor, de la oración, de la intercesión, Padre Santo, para poder hablarte y llevar a cabo el cumplimiento de tu palabra, Señor, de tu buena voluntad, Señor, por lo cual tú nos has traído hasta este lugar. Tú nos has llamado, Señor, a esta casa, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy te lo pedimos, mi Dios eterno, a través, mi Dios eterno, de tus ministerios. Te lo pedimos, Señor, que tú operes, Señor, a través, Señor, de nuestro servicio. Te lo pedimos, Padre Santo, que tú operes a través de nuestra oración, de nuestra intercesión, Señor, de que tú levantes, Señor Jesucristo, este tiempo, mi Dios amado, que tú levantes en este tiempo, mi Dios, a los intercesores. Despierta, Señor, despierta, Padre Santo. Hoy, Señor, haznos entender, Padre mío, cómo, Señor Jesucristo, cómo, mi Dios eterno, nos ha resguardado en todo este tiempo, Señor. Aún aquel, Señor, que se siente en una cueva, aquel que se sienta, Señor, que está, Señor Jesucristo, cautivo, mi Dios eterno. Hoy te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que en esta palabra, Señor, no se vaya vacía, sino que esté todos los días en nuestra mente, Señor. Todo el tiempo, mi Dios, todo el tiempo levantando una oración, Señor, levantando, Señor Jesús, un clamor en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Hoy, mi Dios amado, clamamos, Señor, indeciblemente, mi Dios, en medio de estos tiempos, mi Dios eterno, para los que nadie, Señor, le da valor, mi Dios. Lo que a nadie le importa, Padre Santo, eso le damos, Señor, el valor pertinente, mi Dios, porque lo que se está perdiendo es grande, Señor, porque lo que se está moviendo, Señor, en esta tierra, en este mundo, en estos últimos tiempos, Señor, es peligroso. Hoy lo podemos entender, Santo Espíritu de Dios. Danos, Señor, la vivificación, danos la fuerza, danos la fortaleza, danos, Espíritu Santo, este Espíritu, Señor, conforme a tu misericordia, conforme a tu voluntad. Danos, Señor Jesús, este levantamiento, Señor, en medio de esta ciudad, Señor, en medio de este pueblo, Padre Santo, en medio de este lugar donde tú nos has plantado, Señor, donde tú nos has traído, Señor, en medio, Padre Santo, de todo lo que se mueve, de la idolatría, Señor, en medio, Señor, de la soledad, de la desolación, en medio, Señor, de la tristeza, en medio del temor, Padre Santo, en medio, Señor Jesucristo, de la incredulidad, en medio de la ignorancia, Señor, en medio de todos aquellos que no conocen tu nombre, tu salvación, Señor, que no conocen, Señor, que pueden tener Señor, que pueden tener, Señor, un propósito, Padre Santo. Hoy hablamos, Señor, a este mundo, hablamos a esta tierra, Señor, hablamos, Señor Jesucristo, a esta nación, en el nombre de Cristo Jesús, mi Dios eterno. Intercedemos, Señor, pon misericordia, Señor, pon misericordia, Señor, en esta ciudad. Pon misericordia, Señor, en este pueblo. Pon misericordia, Señor, en esta iglesia, Padre Santo. Hoy, Señor, que estamos formando la casa de oración, mi Dios eterno, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Todo esto, Señor Jesús, que no se quede vacío. Que no venga, Señor Jesucristo, la ausencia de la fe, Señor. Que no venga, Señor Jesús, el debilitamiento de la fe, mi Dios eterno. Que no venga el cansancio, mi Dios. Que no venga, Señor, el letargo, Señor. Que no venga, mi Dios eterno, la inestabilidad. Que no venga, Señor Jesucristo, la inconsciencia. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Sino que tu Espíritu Santo, Señor,
se levante, se fortalezca, Señor, en medio de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Hoy te pedimos todo esto, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, Señor. Hoy llévanos en paz, Señor, a nuestros hogares. Llévanos, Señor Jesucristo, en victoria. Llévanos en bendición, Señor. Plántanos, Padre Santo, en medio, Señor Jesucristo. Plántanos, Señor, en medio de tu bondad, de tu misericordia y de tu amor. Y agradezco, Señor Jesucristo, te agradezco infinitamente por las vidas de mis hermanos, Señor, que escuchan, que oyen, Señor, y que guardan tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, y que están necesitando, Señor, que estamos necesitando el levantamiento de tu casa, mi Dios eterno. En el nombre de Cristo Jesús, te amamos, Señor, te honramos y te glorificamos por sobre todas las cosas, Señor, eternamente y para siempre. Amén, Señor. Amén y amén, mi Dios amado. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Estamos despedidos, hermanos amados. Dios les bendiga grandemente. Gracias, hermanos amados.